Esto y Les Fartures, con David Castañón. Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna, la clara del alba al amanecer. Me llena de vida toda la hermosura de esta tierra verde que aprendo a querer. Quiero saltar de la rama de un roble. Bueno, estamos aquí cantando al alto la lleva Kemi y yo. Préstame mucho que venga hasta aquí, aparte de que, oye, venir a Sison desde el Valle Alto tiene mérito, porque siempre... Ya sabéis, tendemos a hacer las cosas en el centro y hay que mirar un poco hasta los llaos, porque hay gente que está haciendo las cosas muy bien y dando mucha felicidad, no solo a los que viven allí, sino también a los que da cuando vamos a visitarlos. Estoy con Camibada, que es Casa Alfonso, está en Oceño, es lo que decía, en el Valle Alto, ahí en Peñamellera, y un sitio muy, muy precioso donde cocinas muy bien. ¿Qué tal, Cami? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, cuéntame... Para empezar, ¿qué es Casa Alfonso? Para el que no lo conozca, que yo, igual que de pocos asturianos que no lo conocen, ¿eh? Bueno, sí, y cántabros también. También, muchos, va mucho por ahí. Sí, pues nada, estamos ahí, es un sitio muy pequeño. Sí. Son 5 mesas. Sí. Y nada, eso, pues hay que llamar, hay que reservar. Pero eso hay que dejarlo clarísimo, Sí. clarísimo. Sí, sí, Para hay que decir, reservar. no vayas ahí sin reserva, porque no te van a dar de comer. La comida la hago en el día, quiero Claro. decir, no tengo comida hecha para calentar y demás, con lo cual tienes que decir que vas a ir, si no, no vas a comer, porque... No, porque si no planificate, claro, y es imposible. Estamos hablando de Oceño. ¿Acaba la carretera en Oceño? Bueno, Sí. Sigue la pista luego para arriba, pero Bueno, ahí no pero puedes meter el coche, ya es ganadera. Sí, los coches suben y tal, no está prohibido subir. Vale. Pero es una pista, como dices, de concentración parcelaria que no es la carretera. Yo igual el coche no lo meto por ahí, ¿eh? Más que nada porque la primer subidina que he ido Oceño Si el para coche arriba... es bajo... Eso, ¿no? Y aparte tienes ahí como se te cruce uno... por eso. Claro. Hombre, los de allí sí, porque lo Los de allí, conocen, claro, saben sí, dónde eso sí. se pueden apartar y dónde no. Y... Bueno, pero que está bien que eso, cuando vaya la gente por ahí, porque ya sabes cómo somos, de llegar y meter el coche hasta la calle Uría y dices, Sí. no, ahí arriba una mallada guapísima donde ves luz Reyo y dices, No, no, caminando. sube caminando. Sí. Eso, no metas el coche por ahí. Mejor. Oye, que hay una caída ahí que como se te cruza un coche y patines un poco, igual hay alguno que no lo cuenta. Ya lo que somos conoces. muy cazurros, ya sabes cómo somos. Sí. Vale, acaba la carretera en Oceño. Entonces, y bueno, llegar ahí la carreterina, la verdad es que ya vas hasta lo que yo Oceño y ya hay un sitio guapísimo que tú ya vas diciendo, voy a comer bien. Bueno. Bueno, luego tienes que estar a la altura del Sí. de aquello, del Pero paisaje. bueno, No, procuro hacerlo bien porque, claro, entre subir y que lo que te digo, que, Ir son hasta tres, allí, claro. que son 3 cosas. Bueno, son Entonces, 3 cosas, pero son 3 cosas muy bien fechas. Claro, yo cuando fui comimos los tortos, Sí. cabrales y de picadillo. Sí. No sabré con cuál quedarme. Además presta porque son tortos de verdad. No son estas cosas que te dan ahora fechas en muchos sitios que son como circunferencias perfectas. Eso es un torto bien fecho, el que tú pones Sí. ahí, ¿no? Como los de antes, como los Claro. que me enseñó a hacer mi abuela. Bueno, y que son muy, muy típicos de allí, de la zona. Sí. Claro. Vale. Cabrales, que usáis, antes había que sería en Pueblo, ¿volvió a abrir o no? No. Vale. No, ahora nadie hace, pero sí el Oceño se puede hacer el Cabrales. Vale. Es uno de los Claro, pueblos había una de quesería, ¿no? Peñamellera. Yo creo que cuando... Llegó a haber, pues 5. 5 queserías en Oceño. Sí, sí. Madre mía.
Y ya no queda y ninguna. antes de haber las queserías, en todas las casas, cuando Claro. se hacía el queso en la cocina de casa, Claro. todo el mundo hacía el cabrales. Y no te dicen nada por ponerlo de entrante al principio, porque tú el torto normalmente comes al principio, en vez de ponerlo de postre. Pues mira, van unos chicos de La Viana Sí. y el primer día que les puse los tortos con el queso, dice, ¿pero el queso lo vamos a comer ahora? Claro. Porque allí, no, es que allí se come de postre. Claro. Digo, vale, pues aquí también, yo toda la vida de pequeña en mi casa el queso era el postre habitual, ¿no? Claro. Un cacho de queso de Cabrales. cabrales. Pues yo ahora lo pongo de principio con los tortos. Bueno, y luego si quieres repetir, porque tarta muy bueno, pues tómalo de postre también, no pasa nada, También. ¿no? Claro. También hay gente que lo pide de postre. Claro. Yo siempre digo que ya que vas allí... Con otro tortu. ¿En serio? Mira, tengo una clienta que es de Cantabria. Sí. Es la jefa de enfermeras de Valdecilla. Sí. Y esa come tortos y tortos y tortos. Solo. O sea, come los tortos con el cabrales y el picadillo, luego come un torto con el cabrales, luego otro con el picadillo y uno de postre con miel. Y esa ahí es la comida que fai, La siempre. que sí. Bueno, Solo tortos. oye, la verdad es que yo complicado, a mí que tú ya es la experta, pero yo he complicado conseguir el torto y que no te, porque son grandes los que tú pones, Sí. y que no te grasien tú. Eso, Es que yo ahí soy enemiga de la grasa. eso oye. De la comida grasienta pues, no puedo De con estos que ella. hay algunos por ahí que vas a comerlos a algún sitio de tal y pinguen y Sí. dices tú, ya me está sentando mal de lo que lo estoy ¿Qué va, comiendo. qué va? Mm. El torto yo lo frío en el aceite bien caliente. Sí, Y luego los voy poniendo, ¿sabes? Como, Pa' que recudan. así como Vale, pinaos, como vale. yo digo, Sí. en papel de absorbente y ya. Y así Claro. no tienen nada. claro. Y luego, claro, luego con esa materia prima, ¿de dónde traes el cabrales? El cabrales, ahora mismo, yo suelo, como yo también en mi casa, ya te digo, hicimos Sí. siempre cabrales, más o menos entiendo un poco. Claro. Y voy... a veces, Vas ¿sabes? probando. El que mejor yo pienso que igual no es el mejor, pero es uno que es regular, Ujú. ¿sabes? Que siempre está más o menos igual. Y ahora pues llevo ya mucho tiempo gastando el Valfrío de Tielbe. Ah, bueno, claro. Ya son palabras mayores ese, Sí, ¿eh? sí. Claro. Bueno, vale, luego el picadillo y luego yo con lo que ya me estalló la cabeza fue tomando el cabrito allí. El cabrito está muy bueno, ¿eh? Sí. O sea, cabrito. merece la pena. Sí, los tortos están muy bien, quiero decirte. Pero la combinación de las dos cosas, el cabrito me parece espectacular. Sí. Sí, y el arroz con pitu también, Sí. pero Eso no lo bueno, probé. el cabrito... Cabrito ahí con unos patatinos, tal. Es que los cabritos que yo tengo allí son lechales, Claro. ¿sabes? Entonces, no tiene nada que ver con... Con esas cosas que nos dan por ahí, con ¿no? ese que no me gusta a mí, como yo digo. Claro. Sí, hombre, el sabor ese ya bravo, cabrituzo, esas cosas, no. Mira, hay sobre todo mujeres Sí, que empiezan... Es que yo el cabrito... Digo, ya, es que ese cabrito que usted está pensando tampoco me gusta a mí. claro. Digo, pero lo tiene que probar. Claro. Y luego ya cuando viene ya piden... Siempre repiten. ¿Y postres? ¿Qué fais? Y postres, pues mira, los postres, mi hija que va y me echa una mano los fines de semana, los Sí. suele hacer ella, que se le da de maravilla. Ajá. Bueno, son los postres que yo hacía, pero como yo digo siempre, ella yo creo que los mejoró. Ah, bueno. Se llama Carla. Vale. Sí, yo creo que andaba por allí cuando... Eso, sí. Pues sí, claro. Cuando el día que tuvimos el fuiste, fin de sí, semana. fue sí. el fin de semana. Y ella hace, bueno, el arroz con leche, el flan de queso, la leche frita. Claro. La leche frita que tardó en hacerla ella, pero ahora la hace ella también Sí. ya. Mousse de limón y, bueno, hace también una tarta de chocolate que la empezó a hacer ahora. Sí, Ajá, vale. sí. Y luego, aparte, precios populares. Quiero decirte, vas allí, comes muy bien y muy barato y abondoso. Pues sí. Claro. Bueno, yo creo que sí, que... No, dígotelo yo. Porque mira, casi todo el mundo come como yo digo, el menú de degustación, Claro. o como dicen ellos, Claro. y que son los tortos, es el arroz con pitu, el cabrito, pues el postre que quieran,
un Rioja Crianza, un Ribera Roble, o sidra, bueno, lo que tomen, y café de puchero y chupito por 34 euros Pues, por persona. Te ha quiero tirado, decir te ha tirado. que... Te sí. escucho, no, ya te digo yo que inmejorable. Y luego, claro, sales allí, estás en la terraza, te puedes tomar el café fuera, no sé qué, y reconciliaste con la humanidad. Sí, sí. O sea, y un sitio maravilloso, porque, claro, Oceño además y aquí hay un pueblín y es muy guapo. Está muy chulo, Claro, sí, estos y días, por arregladín, ejemplo, claro. que hizo bueno Claro. de sol. Suben muchos en moto también. Y claro, cuando llegan, ay, que no sé qué, y la carretera de curvas, que Claro, ya sabes, a los claro. moteros les encanta. Claro. Sí, sí, Bueno, además sois el único chigre en pueblo, ¿no? sí, Y eso de... Porque, claro, vosotros estáis llenos siempre para comer, prácticamente. prácticamente. Vale. Y de fin de semana habrá que llamar con unas semanas a la mayor de antelación. Sí, Vale. sí. Pero luego, aparte, supongo que, claro, a la gente del pueblo, pues ir allí a tomar una Sí. pinta de vino. Entonces, a mí esa mezcla de ambientes mola muchísimo y es muy guapa. Mira, el fin de semana, cuando llega la gente a comer, Claro. dice, madre mía, pero ¿cuánta gente tienes aquí? Si es que hay más gente que abajo y no sé qué. Y es la gente del pueblo que está tomando pues el sábado Claro. y el domingo, Claro. que viene mucha gente que estaba, pues viven aquí en Gijón o en Claro. Oviedo o en Torlavega, por Claro. ahí. Y entonces, pues claro, Claro. vienen de fin de semana, tienen allí casa y... Y tú no eres cocinera. No. Tuviste que ponerte las pilas y cuéntame un poco eso. Bueno, pues nada, yo en mi casa a la cocina del bar. O sea, pero no, bueno, aprendiste en casa, supongo que como Bueno. tal, pero luego casi soltaronte ahí Sí. y ala, a dar de comer, ¿no? Hombre, siempre me gustó a mí la cocina. O sea, Sí. yo creo que todos los trabajos te tienen que gustar, ¿no? Pero la cocina más. Porque si lo haces de mala gana no Ya. sale. Sí, hay que transmitir amor ahí, ¿eh? Sí, sí. Y eso, entonces, bueno, pues yo... el bar estaba abierto. Sí. Lo tuvo otra gente primero que yo, que, bueno, de hecho viven aquí en Gijón. Y entonces cuando lo cerraron, pues ahí unos vecinos que tengo de Castro Urdiales y demás, jo, podías coger el bar, que yo, o sea, yo trabajaba en el ayuntamiento de Peñamellera Alta. Claro. Y digo, madre mía, bueno, Pero pues, nada que ver, quiero decirte, con la cocina. Yo era un puesto administrativo, ¿no? Además. no, yo era auxiliar, Ah, vale. sí. Y entonces, bueno, pero tenía el fin de semana libre, tenía horas libres, tenía vacaciones. A mí eso me parece fascinante, claro. O sea. Trabajar de lunes a viernes, Sí, por la mañana. por la mañana. Vale, fines de semana libres. Y cambiaste de la vida Y un mes de y metiste en vacaciones. un matu de la de mi madre. Madre mía, sí. Claro. Sí. Y mira, estás sonriendo y feliz, Bueno, ¿eh? porque me gusta, me encanta. Vale. Quiero decir. O sea, que estás contenta con el cambio, porque esto fue que hace 9 años, más o menos, ¿no? 17 llevo allí. Ah, ya. 17. Ah, estaba yo. 17 Vale, llevo vale, en el vale, bar. vale. 17 Hizo en años. febrero, sí. Vale. 17. Es que, o sea, el tiempo ¿Cómo pasa el se va tiempo, así. Y no te arrepientes para nada. Bueno, a veces un sábado de esto de... De esto que- cuando estoy, estos días de calor, este fin de semana que fue, madre mía. Sí, pero bueno, pero se Contenta. pasa cuando la gente te dice que vaya bien, que Claro. sí. Y luego yo me encanta así el contacto con la gente y soy muy así yo. Sí, de salir y de chigrera, ¿no? Sí, De eso, sí, claro. eso. Y es rollo chigrera que ya es lo más guapo del mundo. Ir allí, repunar a los paisanos, que no te prestó esto. O sea, ese Sí, tipo sí, de sí. cosas, ¿eh? Un poco... Sí, no. Claro. Bueno, yo empecé de chica ahí con mis tíos en panes y más o Ujú. menos pues sabía cómo iba el tema. Y Siempre Dios- me gustó. Por lo que fuera, Dios se te bien. Pues eso, sé de, como yo digo, torearlos cuando te vacilan, cuando no Claro, sabes. claro. Que es que eso, pues sí, Claro. también. Y luego la importancia de ¿cuánta gente más o menos vive en Oceño de continuo? Pues como 55 por ahí. Bueno, que Habitantes. son, quiero decirte. Sí, y hay gente joven, hay Claro. críos. Sí. La importancia de tener un centro abierto donde poder ir, no solo... Y luego para ti también,
que no sea solo... Porque vale, sí, casoceños, sábados y domingos, prácticamente todo el año vamos a ir. Pero tú también tienes que vivir todo el año y cobrar perres. O sea, que ellos, que los del pueblo, que también desen perres allí. Y que vivas de eso también, ¿no? Y es necesario. Y ellos están encantados, obviamente, con tener el bar abierto. Es la vida del pueblo, ¿sabes? Claro. Sobre todo los fines de semana. O sea, tú cambias de yo qué sé, poner en invierno un martes en la mesa, estar ahí tomando unos pintes de vino, a luego ya poner el mantel y estar ahí comiendo auténticas maravillas, tal ¿no? cual. Va el pato. Sí, porque es un chigre, no tiene, Claro. no tiene comedor aparte, no tiene no. nada. O sea, el que va sabe cómo es y bueno, la que es la mesa de los del pueblo, como yo digo, es la que está enfrente de la barra. Uh-huh. Y hay gente que dice, oye, ¿y si nos dejas la mesina de los del pueblo? Y no, eso ya es sagrado, ¿eh? Quiero decir que ya saben cuál es la mesa de los del pueblo. Claro. Sí. Y luego, bueno, el nombre del chigre Casa Alfonso tiene historia. Sí. Cuéntame dónde viene eso. Pues viene de mi suegro, Vale. Alfonso Martínez. Una institución, en Picos de Europa, guía, bueno, ¿cuántas veces subiría el Urrillo? Perdió la cuenta, ¿no? De aquella, pues que tenía 200 y pico registradas. 200 y pico. Y las claro. que no registraría. Claro. De aquella, que no yo como ahora, que ponete una cuerda y casi va subiendo. De aquella que tú, pues calcula que solamente eran de guías él y su hermano Juan Tomás. Uh-huh. Eran los únicos guías que tenía el Urriellu, guías titulados, ¿eh? Tenían el título de guía los dos, pero había dos. Ya. Que ahora, pues no sé los guías que tendrá el Naranjo y Picos en general, pero bastantes. Claro. Y bueno, fueron casi pioneros, quiero decirte. Y un yabor de aquella, todas esas cosas de... Bueno, sí, había montañeros, toda la vida los hubo, pero este rollo de tanto el turismo, de vamos a subir al Urrillo y esas cosas, bueno, no habría tanto. Hombre, no. Claro. Por supuesto que no. Y las medidas de seguridad, pero... ya te digo yo, que las cuerdas no se llenen como las de ahora, sí. ni ven con cosas térmicas, ni Nada, esas modernidades que hay ahora. Ni los Spy, ni Sí. o sea, eran clavijas que luego retiraban, Uh-huh. o sea... Que increíble, ahora... ¿no? Y Quito, pues subiendo ahí hasta que el cuerpo aguantó. Sí. Sí. Bueno, él murió con 84 años, Uh-huh. pero pues... Hasta que pudo, sí. Pues imagínate, tenía 54 años y mi suegra 20 cuando se casaron, Sí. pero los 54 años de él eran como los 30 de ahora. Como un chavalín estaba, Claro, claro. estaba de... Pura fibra. Claro, Claro. de todo el día de andar por el monte, Claro. porque aparte, además de guía, era guarda del parque. Ah, vale. Claro. Y lo que presta, ya que tú, el chigre, tenéis lo lleno. Se llama Casa Alfonso por él. Crampones antiguos, Sí. de esquís incluso antiguos, tenéis Sí. ahí ropa antigua de El montaña. material de todo, él. claro. Todas las fotos y... Que no he todo comprado de atreso, que No. ye real, ¿no? No. Porque ¿no te lo hizo alguno? ¿No lo quería mangar o qué? Hombre, no. La verdad que los atrevieron a tanto. No sé si a lo mejor sin que yo los viera hubieran tenido la tentación. Bueno, si no salen vivos de allí, no, y es lo que hay. Con 50 y pico en el pueblo podemos hacer hasta barrera, ¿eh? No pasa nada. Vale. Y luego, bueno, yo conocí Casa Alfonso porque fuimos ahí a subir a la mallada de Carraspión, que subís un poco más para arriba y tienes ahí un mirador de lo que es el Urrillo, que yo no lo topé, tengo la espina clavada, hay que volver a hacerlo, pero aquello es absolutamente espectacular. Y lo Muy que siempre guapo. digo, Picos y es verdad, y los sitios turísticos que está muy masificado, ¿no? Pero aquello no. Aquello no. Eso ya. Pues desde donde dices tú que se ve todo el macizo, Sí. se llama Las Compliceras. Las compliceras. Sí. ¿Por? No sé, Ah, vale. se llama así. Bueno, igual tenía algún nombre, yo qué sé. Sí, se llama La Horcada de las Compliceras, Sí. porque hace como una especie de balcón Ajá, y allí ya ves todo el macizo. claro. Sí. Pero da igual, o sea, todo lo que lleves y camín lleve absolutamente No, espectacular. está prácticamente virgen, o sea... Eso. Y cuando fuimos nosotros, Comparado con Picos, Eso ya. con la ruta Alcares, bueno, de Poncebos hacia arriba, claro. que ya ves cómo está,
pues esto nuestro está Sí. virgen. Entonces yo casi. siempre digo a la gente, digo yo, si he de ir un poco más para allá, a pocos kilómetros de donde está toda la masificación, que no puedes caminar, que parece aquello la cayuría, Sí. vas aquí y estás en plena libertad, que igual no había que decirlo, no lo sé, pero que hay muchos sitios en esas zonas que dicen, vaya, que hay mucha gente allí. Hay muchos sitios que no son eso tan conocidos y estás en plenos picos. Sí, aquello es muy guapo, la Sí, verdad. sí. Porque luego si vas hacia la otra parte, no en lugar de ir a Caraspión, Sí. que se dice Caraspión, no Caras. Ah, yo puse la mal. Caraspión con Sí, una sí. R. Vale. Es más fácil decir Carraspión que Caraspión. Ya. Y la mayoría de la gente dice Carraspión porque es más fácil. Ah. Y digo yo que será por No eso. sé, yo vi lo siempre escrito así, no sé. Pero bueno, yo como Vale. soy de ahí Claro. toda mi vida Pues mira, lo fallo mío escuché. por no preguntarte a No. ti. Fallo mío. No, Yo una no, cosa que aprendí ni tú- nueva. O sea, la mayoría. Ya. El 100%, Pues en el libro puse Carraspión, que lo 100% sepas. casi que de la gente de, Claro. de fuera. Dilo Pero así. lo dice así porque en muchos sitios está escrito así. Pues voy Pero a... bueno, que es a modo de No, anécdota la esto para repugnancia decir. siempre es necesaria. Siempre es necesaria la repugnancia. Y te decía, Sí. en lugar de tirar hacia Caraspión, tiras hacia el otro lado, Sí. hacia el Cuera, como y Sí. vamos, y ves todo el Cuera, todo. Y desde donde están las cabañas, que es donde termina la pista, Ujú. a ese lado, por la noche, bueno, hay unas vistas impresionantes. claro. Por la noche y por el día. A ver, se ve, Claro. se ve San Vicente, se ve Santillana, todo. O sea, Qué maravilla. el mar, sí. Eso que, bueno, entiendo que para el eclipse puede ser un sitio Bueno, espectacular, pues ¿eh? es un sitio, a Sí. lo mejor sí. Claro. Además eso ya como ahí el sol ya no se mete tanto la nube, como que queda ahí en picos. A veces eso ahí, ese sitio, mira, puede ser un sitio guapo. Sí, porque Puede ser un o sea, sitio está guapo. súper abierto ahí. Vale. Bueno, Cami, ya está fecho esto, ¿eh? ¿Viste? Contigo da gusto, no hay ningún No, problema. Y yo encantada, súper ameno fue esto. Lo que hay que decir, ye que la gente llame, por favor, y que reserve. Sí. No me vayáis a Oceño Indispensable. en sin reserva, porque vais a tener que dar la vuelta seguramente, ¿no? Vale. Bueno, casi seguro. Vale. Bueno, si podemos Vamos a negociar dejarlo en un casi. eso, si podemos negociar Si hay la mesa de los sitio. parroquianos, Si hay sitio y son dos, igual come. Casa Alfonso en Oceño, ahí en el Valle Alto, DIR, que me lo vais a agradecer. Un abrazo fuerte, muchas gracias, Cami. Gracias a ti. Muchas gracias.